Amigos televidentes, qué placer, una vez más, aquí en nuestro encuentro, en nuestra conexión con la historia. Hoy con un tema, diría, bastante curioso. ¿Por qué? Porque es el que nos permite justamente comunicarnos, es el idioma. Y pocas veces creo que reparamos en él, sobre todo desde la cotidianidad. Pues bueno, para hoy llevar a ustedes algunos planteamientos y una memoria histórica sobre aspectos interesantes que ha habido en el desarrollo y el manejo del idioma, está aquí con nosotros Juan Carlos Vergara, director de la Academia Colombiana de la Lengua. Bienvenido, Juan Carlos, a este programa. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante de la cultura colombiana. Pues bueno, decía el idioma clave. Y en esto que hemos estado tratando siempre de dar esa mirada atrás al tiempo de la independencia, cuando surge nuestra república, ¿qué podríamos anotar para empezar, Juan Carlos, sobre cómo se evidencia o cómo se vivía los aspectos referentes al idioma y qué pudiéramos decir sobre esos tiempos? Yo pienso que los estudiantes del Colegio de San Bartolomé, que posteriormente se convirtieron en próceres de la patria, tuvieron una formación cultural muy especial para poder enfrentarse no solamente al tema militar, sino también a poder consolidar toda la tradición cultural de lo que sería posteriormente Colombia en escritos, en documentos, en constituciones, en epistolarios, que reflejaran de alguna manera esa formación idiomática tan sólida en su momento. Bueno, ahí podríamos ir entonces a personajes que nos permiten referir justamente esas adecuadas expresiones. Por San Bartolomé pasó, así fuera por un corto tiempo, pasó Antonio Nariño. Sí, don Antonio Nariño fue además una figura muy especial, porque no solamente descolló en la parte escrita, sino también en la oratoria. Un evento histórico muy importante es cuando él regresa a lo que sería la Colombia naciente y se le endilgan 3 cargos contra él y tiene la oportunidad de defenderse en el Congreso, y esa defensa es una pieza de oratoria magistral. Realmente es un proceso donde se ve todos los cánones de la defensa jurídica y del uso de la lengua y del conocimiento cultural de la tradición grecolatina en sus escritos, que están ahí en la parte oral. Es un hecho y triste que sea justamente sobre un aspecto que tanto le dolió a Nariño, que tuviera que hacer esa defensa, pero también se ha dado ese reconocimiento en muchas partes, no solo en Colombia. Dentro de la oratoria universal está considerada una de las piezas magistrales. Claro, en algún momento se le consideró el Cicerón colombiano. Ese fue un término que se le dio precisamente por su capacidad para destruir, en el mejor sentido de la palabra, por medio argumentativo, los ataques que podían darse en un momento como el que él vivía de inicio del Congreso colombiano. Bueno, esa coyuntura un tanto triste, bueno, ¿qué podemos rescatar de ahí? Quedó un documento valiosísimo, porque allí él consigna todos estos, este periplo que tuvo que vivir para atender lo que justamente allí se le acusaba. Pero bueno, la parte positiva es ese uso del idioma, que es en lo que queremos hoy centrar la atención, y encontramos también en otros personajes de la época, ¿no? Sería el otro de mencionar, o de no poder dejar de mencionar, un Camilo Torres cuando elabora el Memorial de Agravios. El Memorial de Agravios no solamente tiene la calidad de ser un trabajo dirigido a la corona, para solicitar mayor atención en algo tan particular como eran las cortes que se habían creado en España a raíz del secuestro o la situación de Fernando VII, y cómo él se quejaba de que un territorio como el territorio de la América hispana tuviera tan poca representación en esas cortes, y solicitaba respetuosamente que se incorporaran. Pero además de ser un documento
políticamente muy bien elaborado, presenta unas argumentaciones que ya no son de tipo jurídico, sino de concepción de Estado, que incluso cuando se vuelven a leer, reflejan cuando un gobierno deja de cuidar a sus ciudadanos y cómo los ciudadanos, no por capricho, deciden independizarse. Y en ese documento entonces se vuelve a ver ese buen uso del idioma. Claro, uno, como bien nos está precisando Juan Carlos, la parte en sí, el contenido en lo político, pero ese manejo idiomático es ejemplar. Totalmente, totalmente. Bueno, y un poco de manera cronológica, tendríamos que referir también ya de los años siguientes a un Francisco de Paula Santander. Por supuesto, es decir, la obra de Francisco de Paula Santander es una obra que podemos ver en unos epistolarios excelentes, donde uno se pregunta cómo en el fragor de las batallas, en la situación crítica de formación de un país, se tiene tiempo para escribir cartas bien redactadas, bien presentadas, elaboradas con una precisión léxica impecable, y eso Santander lo plasmó perfectamente. Incluso, remitiéndonos también a Nariño, su polémica desde Nariño, desde la Bagatela, y Santander desde el Patriota, plantearon si nuestro país fuera centralista, iba a ser centralista o federalista. Si nos adentráramos un poco más en esos detalles de ese manejo epistolar, se encuentra mucho cómo el buen uso de los términos, la estructura de una carta, y cómo era una para dejar el registro del desenvolvimiento militar, y otra las que llevan la parte afectiva de una comunicación familiar. Pero bueno, Juan Carlos, quisiera que sobre eso nos dijeras algo, nos anotaras lo importante que fueron todas estas cartas para ese desarrollo también familiar, y sobre él volvemos en un momento. Bueno, Juan Carlos, continuamos en esta incursión por esas páginas que se escribían tan bellamente con una caligrafía tan hermosa, y quería poner énfasis en esa diferencia que había dentro de los escritos de carácter administrativo, de carácter bélico, para toda esta comunicación entre los comandantes militares, y las cartas familiares. En eso yo pensaría que Antonio José de Sucre, siendo venezolano pero perteneciendo a esta gran Colombia, es un ejemplo magnífico de género epistolar familiar. Él, cuando se refiere a cartas dirigidas a su familia, lo hace en un tono muy especial, donde la emoción, la lejanía, la nostalgia se reflejan en la carta. No es unas palabras elegidas al azar, ni de formalismo, sino de una alta sensibilidad, recordando la casa paterna, recordando los paisajes de Cumaná, plasmando la soledad, la distancia, el desengaño que puede tener una persona que vive una vida alejada un poco de ese terruño que tanto quería. Y pareciera que se cuidaran de no transmitir a sus familiares la angustia de las jornadas que estaban viviendo. Por supuesto. Trataban de que estuvieran informados, pero claro, tranquilos. Y el tiempo no era el tiempo de internet, sino era el tiempo de una carta que posiblemente llegaba o no, porque podía perderse, y una respuesta que también ocurría lo mismo y que demoraba 6 meses, 8 meses entre una y otra. Por lo tanto, se sabía que esa lectura de la carta, si se llegaba a dar, iba a demorar, y que la respuesta también iba a demorar. Por eso uno encuentra algo maravilloso, y es que se guardaban las cartas. Por este tiempo, bueno, hemos avanzado un poco. Me devuelvo un momento antes de la independencia. Personajes de acá de la Nueva Granada mantenían comunicación con algunos
que estuvieran vinculados a la Real Academia de la Lengua, anotando que la Real Academia en España existía ya desde 1713, cuando el Marqués de Villena la funda, por allá un 6 de junio, ahí me corrijo yo mismo, uno dice a veces un 6 de junio, no, si fue el 6 de junio de 1713 fue el 6 de junio, y no uno. Allá hacia mitad de año, pero estas precisiones cuando uno las puede hacer es para tener más el detalle del momento, de la época, pero quiere decir, ha avanzado la colonia aquí. ¿Estaban algunos en contacto con la academia? Pues había una relación directa en el sentido de que la Real Academia no consideraba que los territorios de América estuvieran fuera del imperio, y por lo tanto, técnicamente, la Real Academia Española no solamente legislaba en materia de gramática, lexicografía y otros temas para la península, sino que lo hacía para México, lo hacía para todos. Entonces no había la sensación de que la Real Academia Española fuera un ente ajeno a la cultura, sino un ente que regía, controlaba, y precisamente cuando uno mira la gramática académica, el diccionario de la Real Academia de esa época, los diccionarios de autoridades, uno ve cómo estos escritos de los que estábamos hablando tenían cuidado en respetar esas normas, de tal manera que de forma directa se consideraba que la Real Academia regía el uso de la lengua en todos los territorios de América. Claro, había el inconformismo, pero el concepto es que éramos una sola nación. Totalmente. Bien, y la inquietud la planteo por lo siguiente, porque luego que se da la independencia, ahí sí ya rompemos con España, sí. Y entonces, ¿qué sucede? Ya no, ahí sí no rige para nosotros, vendrán algunos personajes inquietos de todas formas por el idioma, porque uno de los objetivos, curiosamente, y poco reparamos en ello, es que el idioma sirve para consolidar a una comunidad, para mantener esos nexos que hacen que haya una identidad y que fortalezca una nación. Entonces, ya en ese despertar de la nueva nación, nos encontramos con personajes que cuidan del idioma y que son ejemplo, como José Eusebio. Pues José Eusebio Caro, el padre de don Miguel Antonio Caro, es una figura muy especial porque fue una persona dedicada a la poesía, dedicada a la escritura, dedicada a establecer ese enlace entre el momento de la independencia y el momento de la consolidación de la República, que es un paso muy delicado y que en los escritos de él se reflejan no solamente esas inquietudes, sino también una visión de mundo que generaba polémica en su momento, pero que a la vez consolidaba esa unidad de país. Y por ese mismo espacio, diríamos, encontramos a un Rufino Cuervo. Naturalmente, Rufino Cuervo, el padre de don Rufino José Cuervo, que con frecuencia se confunden. Claro. Hacemos claridad que es el padre. El padre de don Rufino José Cuervo es presidente de Colombia en su momento y tiene un cuidado especial para la formación de sus hijos desde siempre, lo cual se va a reflejar posteriormente en la cultura y la intelectualidad que tuvo Rufino José Cuervo en materia filológica. Momentos difíciles, momentos de desarrollo del país, pero cómo la gente tiene en cuenta la cultura. Y en el caso de Rufino Cuervo, nace en Tibirita, un pueblo allá enclavado en la montaña, pero que hace parte igualmente como todos otros en Colombia, y somos entonces orgullosos de que un personaje de provincia llegue a ser presidente, y mira el cuidado que tiene, que luego se refleja, porque un Rufino Cuervo luego viene a ser, a tener una importancia tal, y es uno de los fundadores de la academia. Don Rufino José Cuervo es uno de los artífices de la construcción de la Academia Colombiana de la Lengua, junto con los que en su momento consolidaron esta idea académica. Pero básicamente estamos hablando de la preocupación por la cultura. Es la preocupación por la cultura, y dentro de la cultura el idioma, allí un eje. Y esa preocupación, entonces, ¿cómo viene a retomarse? Hemos dicho, quedaron rotas las cosas con España,
Ya volvemos en este encuentro y esta conexión con nuestra historia. Bueno amigos, de nuevo aquí con esta pasión por los temas que han sido claves en la construcción de nuestra Colombia querida. Y hoy estamos centrando la atención en el idioma. Y a propósito decíamos cómo ese idioma castellano, con esos nexos que se fueron dando con la Real Academia, luego de la independencia pues quedan rotos. Y ahí podríamos entonces anotar, tal vez antes de que hubiera academia, el papel que jugó don Andrés Bello. Don Andrés Bello jugó un papel fundamental no solamente en la cultura hispanoamericana, sino también en la escritura de una obra fundamental para la consolidación de las naciones iberoamericanas, que fue la gramática de la lengua castellana, escrita para los americanos y no para los peninsulares. Esta magnífica obra fue un punto que estableció voz sobre el idioma desde América. Es muy importante porque prácticamente Andrés Bello marca la independencia en materia de estudio idiomático frente a la Real Academia Española, al señalar que hay formas y comportamientos de la lengua que merecen ser tratados desde América, y que hay tanta autoridad filológica en la Real Academia Española como en América. Ahí podríamos decir, en términos de hoy, se dio un empoderamiento de estas personas de la cultura para hacer valer ya desde acá con la óptica del americano y no simplemente recibiendo las directrices de una academia española. Correcto, y estableciendo teoría lingüística y teoría filosófica sobre el lenguaje que en muchas ocasiones se desconoce de la figura de don Andrés Bello, en el sentido de que su excelente formación en Inglaterra y su trabajo científico de la lengua fue tan importante que don Rufino José Cuervo haría unas anotaciones a esta gramática que finalmente se incorporarían como un fundamento de los estudios filológicos en Iberoamérica. Recordemos cómo Andrés Bello estuvo con Simón Bolívar justamente allá en Europa, cuando se va buscando toda esta relación diplomática y este apoyo para esa república naciente. Total. Y con esta referencia de Andrés Bello, podríamos entonces enlazar ahora al momento en que ya surge de nuevo, porque ha avanzado el tiempo, y viene el establecer de nuevo relaciones amistosas con España, y ahí es en esos medios que se da la creación de la Academia Colombiana de la Lengua por 1871. Sí, algunos académicos a mediados del siglo XIX de América, algunas personas intelectuales, hablo de académicos en el sentido de intelectuales, habían querido volver a tener esos lazos con la Real Academia Española. Sin embargo, no existía la figura administrativa para hacerlo. En el año de 1870, la Real Academia Española expide una norma que permite tener academias correspondientes en América. Y don José María Vergara y Vergara y todo el grupo de colegas que lo acompañaban en esta idea pensaron que debía hacerse en Colombia, y en el año de 1871 fundaron la primera academia correspondiente de la Real Academia Española en el mundo. Ojo amigos, ojo, otro aspecto para tener orgullo de colombianos. Es la primera que se funda en el mundo hispánico. Exacto. La que hoy es la Academia Colombiana de la Lengua. Esto que para algunos puede parecer intrascendente, no, tiene una importancia enorme porque va mostrando ese liderazgo de Colombia en el manejo del idioma, en la lingüística, en la literatura, y por eso va descollando unos y otros personajes desde estos años. Y entonces la academia se funda con los mismos propósitos, que son en esencia para conocimiento de todos nuestros
invitados allá al otro lado de la En pantalla? principio es cuidar la unidad del idioma en los países de las antiguas colonias españolas, cuidar el idioma y respetar la diversidad. Respetar esa diversidad desde Chile hasta México y la diversidad que aún existe en el mundo hispánico, porque también tenemos que recordar que España no tiene una sola norma, sino que tiene dialectos, formas de hablar en Andalucía, en el norte de España, con lo cual el planteamiento de la academia fue tener ese cuidado de la unidad, pero también respetar esa extraordinaria diversidad que nos enriquece. Diversidad que fuera de eso, cada uno en su región va teniendo una evolución. Naturalmente, porque la lengua es un ente vivo, no es una estructura estática. Cada día la lengua se reconstruye a sí misma y esa reconstrucción es seguida por las academias. Es muy importante señalar que el papel de las academias no es crear el idioma, sino ser notario del idioma. Qué buena precisión la que haces, porque se fue generalizando el concepto de que una academia de la lengua estaba para imponer los términos, para decir cuál sí, cuál no, y un diccionario que era allí, lo que está allí consagrado. No, el diccionario es una ayuda, y la academia sí lo que hace es defender el idioma por la importancia que tiene, como ya lo mencionábamos, para una sociedad, para una comunidad. Es una de las partes integrantes fuertes de la identidad de un pueblo. Claro. Y entonces se cuida, y claro, se orienta, y de ahí que haya diccionario de colombianismos hoy en día. Naturalmente, los diccionarios regionales o particulares son una muestra de esa variedad y de ese respeto, porque haya vocablos, expresiones que solamente se usan en una determinada región sin que eso impida la comunicación. Bueno, vamos viendo cómo afloran tantos aspectos que indudablemente se tornan curiosos cuando uno se adentra en estos campos del idioma. Habrá que volver sobre ello en otra ocasión para conocer cómo existen comités de vocabulario técnico, justamente para atender este desarrollo de los lenguajes, de los términos precisos de una y otra área del conocimiento a medida que avanzan los desarrollos. Por hoy no me queda más que agradecerle a Juan Carlos el que nos haya acompañado para enriquecernos en la visión que debemos tener sobre nuestro idioma. No, a ti, David, por esta invitación tan especial. Y para todos el mensaje que el idioma también hace parte de nuestra historia y debemos seguir con todos ustedes en esta conexión.